Buenos días a todos de nuevo. Queremos darle la bienvenida y muchas gracias por venir en estas circunstancias de pandemia a estar aquí con nosotros hoy en esta conferencia de prensa donde vamos a hablar de las nuevas regulaciones que el gobierno de los Estados Unidos está planteando y sacando para las ciertas compañías que son los principales que manejan el traspaso de las remesas de los Estados Unidos a Cuba. Y para eso tenemos aquí una persona que es muy conocedora del tema y que nos va a hacer presentación de cuáles son las formas y cómo funcionan las remesas hoy en día, cuáles son las razones porque creemos que el gobierno está poniendo las medidas de control y cuál puede ser el resultado y cuáles pueden ser las soluciones. Es bastante, vamos a presentar los datos primero y después vamos a abrir para preguntas y respuestas que ustedes tengan y así lo haremos. Así que sin más les presento a Emilio Morales, que es presidente de Havana Consulting Group y nos va a hacer la presentación sobre el tema. Emilio, no sé si vas a querer tener esto en la mano, porque quitar esto y ponerlo en otro lado. Tiene que haber otro lado por aquí. Okay. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, como ustedes saben, en días pasados... El micrófono está pequeño. No, pero se oye, se oye. Yo no sé si ahí el feed... ¿Él lo oye bien? Que si el feed está cogiendo del... Ok. Como ustedes saben, en días pasados, el Departamento de Estado amplió la lista negra de las empresas que están bajo la estructura empresarial de las Fuerzas Armadas de Cuba. Esta vez incluyó a 7 nuevas compañías, entre las cuales se encuentra la financiera Cimex S.A., más conocida como FinCimex, que es la que se encarga de controlar o más bien administrar todo el tema de las remesas que llegan a Cuba. Entonces, a partir de ese momento, se generó cierta expectativa de qué podría pasar en el caso de los envíos de remesas a Cuba. Algunas agencias de prensa y en entrevistas que le hacían algunas personas, mucha gente estaban preocupados de qué va a pasar si por Western Union no se puede enviar más dinero. Entonces, viendo todo esto y esperando a que el próximo viernes el Departamento del Tesoro diga cómo van a ser los procedimientos, en qué va a consistir exactamente esta medida, pensamos que era oportuno explicar en qué consiste el tema de las remesas a Cuba, cómo funciona el negocio, y un poco la intención es exponer los hechos de cómo funciona todo el aparato empresarial que está montado en este negocio de la remesa. Y de ahí entender por qué el Departamento de Estado está sancionando a esta compañía. Mucha gente piensa de que el objetivo es eliminar las remesas a Cuba. Otros piensan que es castigar a los militares. Entonces vamos a poner los hechos y después ustedes mismos podrán sacar sus conclusiones. Entonces, primero que todo, ¿quién es FinCimex? FinCimex es una entidad financiera no bancaria perteneciente a la corporación Cimex, que a su vez es una gran corporación que pertenece al grupo Gaesa, que es el emporio más grande que tienen empresarial más grande que tienen las Fuerzas Armadas, que a su vez es quien dirige casi todo el mercado minorista en Cuba, donde está FinCimex y otras compañías que tienen el control prácticamente de todo el mercado dolarizado. FinCimex tiene una licencia del Banco Central de Cuba para gestionar y administrar remesas de ayuda familiar desde el extranjero. Tiene una licencia para financiar operaciones de exportación. Tiene licencia
para realizar descuentos de efectos comerciales y gestiones de cobranza. Tiene una licencia para tramitar todo lo que es las tarjetas de créditos de los visitantes extranjeros que vienen llegan a Cuba, es decir, controla todo el proceso de que tiene que ver con las tarjetas de crédito de los turistas, etcétera, etcétera. Tiene una licencia para emitir las tarjetas magnéticas para todo lo que es la venta de combustible, tarjetas que se usan en todas las gasolineras que existen en el país, tanto las de Servicupé como la de marca Oro Negro, ambas pertenecientes a la corporación Cimex. Entonces, FinCimex, desde el punto de vista de la remesa, es la organización que controla y concentra los envíos oficiales de remesas a Cuba. En estos momentos, las remesas que llegan por vías oficiales tienen diferentes vías y lo vamos a ver después. Vamos a ver dentro de ese grupo qué rol tiene FinCimex. Pero primero vamos a explicar por qué el Departamento de Estado ha incluido a esta empresa, a esta compañía, en la lista de las empresas sancionadas. Primero que todo, aquí vamos a ver toda la estructura de cómo funciona la parte empresarial, cómo está diseñada la parte empresarial del tema de las remesas en Cuba. De abajo hacia arriba podemos ver a American International Service. Es una compañía de Cimex que está registrada en Panamá. Esta compañía, su director, como consta en los registros que son públicos, en el registro de empresas de Panamá, es el coronel Héctor Oroza Basutil, que a su vez es el presidente de la compañía FinCimex Financieras en Panamá. Y a su vez, este mismo coronel es el presidente de la corporación Cimex en Cuba. En los documentos que ustedes tienen aparecen todos los datos de quiénes son los directivos de todas estas compañías. Coincide que todos estos directivos son los mismos directivos de la Junta de la corporación Cimex. Entonces, American International Service es la compañía que usa FinCimex para hacer los contratos con los 20 agentes con los que tiene relación para los envíos de remesas por vías oficiales a Cuba. Entre ellos se encuentra Western Union. De todas estas empresas, la única que no está sancionada hasta ahora es American International Service. El resto está sancionada. En un primer grupo, hace un tiempo, fue Gaesa y fue Cimex. Ahora recientemente FinCimex. De todas estas personas que aparecen aquí como directivos, el único que está sancionado es el ministro de las Fuerzas Armadas, que es el general del Cuerpo de Ejército, Leopoldo Sintra Frías. Entonces, para hacer un poco de historia con la corporación Cimex. La corporación Cimex fue creada en 1979 por el departamento de MC, perteneciente al Ministerio del Interior de Cuba, específicamente la Dirección de Inteligencia. Quien llevaba esta misión era el coronel Antonio de la Guardia, quien, como ustedes saben, fue condenado a pena de muerte en la causa número 1 de 1989, acusado de narcotráfico. Bueno, el departamento que dirigía Tony La Guardia fue el encargado de registrar todas estas empresas en Panamá y muchas otras. Aquí les presento cómo funciona el mecanismo de envío de dinero. ¿Cuál es la ruta del dinero? Bueno, como les había comentado, American International Service es la que hace los contratos con todas estas agencias que están aquí, como se ven ahí en la pantalla. Western Union, Bacuba, Cubamax, etcétera, etcétera. Estas agencias operan, algunas de ellas en el territorio de los Estados Unidos, otras operan en Canadá, otras operan en Europa y otras operan en Sudamérica y Centroamérica. Esta es la vía oficial. Entonces, uno se pregunta, cuando Jacqueline, que vive en Hialeah, les envía a su hija $100, ella piensa que su hija recibe $100. Pero no, cuando su hija va a buscar el dinero a una ventanilla de Western Union en Santa Clara o donde sea, recibe
87 CUC por los $100 que mandó. Sí. ¿Qué son los CUC? Los CUC es la moneda convertible cubana que está pareada con el dólar, ¿no? Esta moneda no tiene ningún valor fuera de Cuba. Por lo tanto, la hija de Josefina no adquirió nada. Un papel que solo puede usar, o una moneda que solo puede usar en las cadenas minoristas, donde ella puede comprar determinados productos. Que al mismo tiempo, esos productos están grabados con un 240%. Es decir, que el rendimiento de ese dinero que ella recibe está grabado con un 240%. Entonces, viendo la operación de cómo funciona, alguien de aquí envía el dinero, esos $100 van a American International Service, y de ahí a dónde van, no sabemos. El dinero se queda ahí. En Cuba, mientras tanto, FinCimex envía un mensaje a todos sus puntos de entrega con la lista de las personas que envían y quiénes son los que reciben. Y inmediatamente esas personas van a buscar su CUC, no los dólares. ¿Correcto? Entonces, a esto es lo que está apuntando el Departamento de Estado. El Departamento de Estado no está apuntando a que en Cuba no haya remesas. Ellos están apuntando a un negocio bien hilvanado, que es un negocio multimillonario. Por ejemplo, desde 1993 hasta el año pasado, por esa vía formal, el gobierno cubano ha obtenido 18.871 millones de dólares. Algo que su propia economía ha sido incapaz de producir. Entonces, esa fuente de generación de riqueza no está en Cuba, está aquí, en los Estados Unidos o donde quiera que esté un cubano trabajando fuera de Cuba. Por las vías no informales han llegado 27.900 millones de dólares desde 1993 hasta el 2019. En total es un volumen de 46.800 millones de dólares. Es casi igual a la deuda externa que tenía Cuba en el 2015 con todos los acreedores con los cuales negoció. Casi el mismo volumen. Entonces, para tener una idea de cuánto gana Cuba cada vez que una persona envía $100. Bueno, por cada $100 que envía un cubano que vive fuera del país, el gobierno cubano gana $74.33. ¿Cómo? Vamos, muy fácil. Primero, gana 12.92 centavos de dólar al ponerle el gravamen del 10% a los dólares. Y segundo, gana $61.41 por el impuesto del 240 que le pone a los productos que va a comprar ese ciudadano con los CUC que fue a buscar a la ventanilla de Western Union. Eso es una barbaridad de dinero. Estamos hablando casi de un 75% del total de la remesa que no le cuesta un centavo al gobierno cubano y que sale de los bolsillos de todas las personas que se sacrifican trabajando para mantener a su familia. Y que, por cierto, las personas en Cuba no lo reciben, no reciben ese dinero, reciben otro dinero, un dinero que no tiene valor fuera del país. Entonces, ¿qué diferencia tiene el negocio que tiene estructurado el gobierno de Cuba con las remesas con respecto a América Latina? Las remesas en Cuba se manejan de una forma totalmente atípica. Por ejemplo, las empresas que controlan, canalizan el negocio de envío de remesas pertenecen a las Fuerzas Armadas. En ningún gobierno de América Latina existe esa estructura, en ninguno. El negocio de la remesa es manejado por empresas privadas, por bancos, por cooperativas. La mayoría de los bancos son privados. Hay bancos del gobierno, hay muchos bancos del gobierno de cada uno de estos países, pero la mayoría de los bancos que operan el negocio de la remesa en el mundo son bancos privados, en pequeñas agencias de envío de remesa con licencia para hacer esos trámites. Las remesas se entregan a su destinatario en una moneda que no tiene valor fuera de la isla. En cualquier país de América Latina tú puedes decidir cómo tú recibes la remesa, si en dólares o en la moneda local. Si lo recibes en la moneda local, porque te convino el cambio como estaba en ese momento respecto al dólar. Si no, lo recibes en dólares.
es una decisión del cliente. Por ejemplo, México, que en medio de la pandemia hemos visto crecer en los primeros 3 meses la remesa, algo inexplicable. ¿Por qué fue? Por el cambio de moneda. Subió el cambio de moneda con el peso y era más rentable cambiar rápidamente los dólares por pesos. Y eso fue lo que hizo una avalancha de remesas en medio de la pandemia, algo que no pasaba con el resto de América Latina. Entonces, el gobierno cubano cobra un impuesto del 10% si la remesa es enviada en dólares. Ningún país del mundo hace eso, solo Cuba. El sector privado en Cuba no participa en el negocio de la remesa, todo es sector estatal y mayormente dominado por las Fuerzas Armadas. El Banco Central de Cuba nunca ha publicado un reporte de remesas en los 27 años que tiene existencia el negocio de la remesa en Cuba. Eso muestra que no hay ninguna transparencia, no hay reportes, no hay nada. Todos los bancos centrales de los países de América Latina, todos, absolutamente todos, hacen un reporte mensual, trimestral y anual de los envíos de remesas a sus respectivos países. La única vía que garantiza las entregas en divisas convertibles de verdad es la vía informal. Es la que usan los cubanos cuando viajan a ver a sus familiares y le llevan los dólares en su mano a sus familiares. Vamos a ver aquí en esta gráfica un estimado de cómo está distribuido el tema de las remesas en Cuba. Bueno, el año pasado estimamos que los envíos de remesas alcanzaron la cifra de 3.7 billones de dólares, es decir, 3.716 millones de dólares. ¿Cómo se reparte esto por las vías formales e informales? De este valor total, el 51.39% viene por vías formales. Llámense Finsimes, ETEXA, bancos y correos de Cuba, que son las 4 entidades que captan las divisas que llegan al exterior. Las que llegan por ETEXA es a través de las recargas telefónicas. Las recargas telefónicas a Cuba, desde el exterior, promedian 1.200.000 más o menos mensuales. Hoy Cuba tiene 6 millones de clientes de telefonía celular. La mitad de ellos usa internet en el teléfono. Eso es una mina de oro. Por cierto, la empresa Rafin, que es uno de los brazos financieros que tiene Gaesa de las Fuerzas Armadas, tiene el 27% de la compañía ETEXA. Y no solo Rafin gana el 27% de las recargas telefónicas que llegan del exterior, tiene la ganancia del 27%, incluye todos los servicios roaming de los 4.7 millones de turistas que fueron el año pasado a Cuba y todos los años anteriores. Gana por la venta de los teléfonos celulares y accesorios, gana por el servicio de internet a las instituciones estatales, empresas privadas, población, etcétera, etcétera. La otra vía formal son los bancos. Los bancos en Cuba tienen una participación muy pequeña en los envíos de remesas, apenas el 1.33%, según como hemos estimado. Finsimex tiene el 41.04%, a través de lo que ya habíamos explicado, de los 20 agentes con los cuales tiene contrato a través de la Finsimex, usando su subsidiaria American International Service en Panamá. Correos de Cuba, apenas un 0.88%, a través de giros postales que se hacen de pocos países, sobre todo de Sudamérica y de España. Por las vías informales llega el 48.41% de las remesas. ¿Cómo? Bueno, el año pasado viajaron a Cuba 623.972 cubanos residentes en el exterior. Es una cifra, yo diría que después de Canadá, es el segundo país, vamos a llamarle país a los cubanos que viven en el exilio, prácticamente. Vamos a llamar segmento, pero técnicamente suena mejor. Es el segmento de visitantes, es el segundo que tiene el turismo en Cuba, pues esto es una visita, un turismo familiar. De ellos, 552.895 viajaron desde los Estados Unidos. Estados Unidos es el principal mercado emisor de remesas a Cuba.
está entre el 90 y el 92%. El resto se reparte entre Canadá, Europa y Sudamérica. Esta es la serie histórica de los envíos de telefonía, de la cantidad de celulares que hay en el mercado cubano, desde el 2004 hasta el 2020. Como ven, es un crecimiento casi exponencial en el tiempo. Entonces, en el 2011, la empresa Rafin le compra a Telecom Italia su participación que tenía con ETEXA. ETEXA era una empresa mixta y era cuando empezaba a tomar fuerza la telefonía celular en Cuba. Muy rápidamente los militares cubanos vieron una gran oportunidad en un mercado que iba a explotar, que iba a crecer primero con los celulares y después con los servicios agregados que le iba a poner la tecnología, como internet en las casas, internet en los teléfonos, etcétera, etcétera. En aquel año ellos compraron la participación de Telecom Italia por un valor de $700 millones. Sí, no le tembló la mano para sacar los $500 millones de entrada y después pagar el resto en cuotas, en 36 cuotas mensuales. Al día de hoy no sabemos si esa cantidad de acciones ha subido o no, porque el negocio de la telefonía celular en Cuba ha aumentado. Así que es una gran incógnita saber si ellos han aumentado su participación en la compañía o no. Por eso digo que como mínimo las ganancias de Texas, ellos se llevan el 27%. El resto de las compañías que son accionistas son empresas cubanas. Entonces, para concluir un poco con los hechos y después pasar a las preguntas, es importante decir que las sanciones a la empresa Fincime no busca eliminar las remesas a Cuba, como afirma el gobierno cubano a través de sus medios de prensa, voceros oficiales y dirigentes. El objetivo de la sanción del Departamento de Estado es sacar a los militares del negocio de la remesa, el cual les ha representado en los últimos 27 años ingresos por $46.800 millones. Este voluminoso capital no es fruto del desarrollo de las fuerzas productivas del país, sino del esfuerzo de las fuerzas productivas de la diáspora cubana, quienes trabajan en un mercado libre donde ellos pueden desarrollar sus habilidades y no tienen límite para trabajar, donde no hay un gobierno que le pone límite para trabajar, todo lo contrario de lo que sucede en Cuba. El negocio de los envíos de remesas a Cuba funciona como una maquila para captar dólares por parte del gobierno, no importa por dónde vengan. La estructura de captación de remesas implementada en el país, ya sea a través de Fincime o las cadenas recaudadoras de divisas, están en manos de las Fuerzas Armadas. El 95.7% de las remesas que llegan por vías oficiales lo hacen a través de empresas controladas por las Fuerzas Armadas, llámese Fincime, Cimex, etc. El grupo Gaesa obtiene como mínimo 27% de las ganancias de Texas, las cuales, además de las recargas telefónicas, incluyen los ingresos por concepto de servicios roaming a los turistas, llamadas internacionales, cobro de los servicios de Internet a empresas nacionales y extranjeras, instituciones estatales, cuerpo diplomático, población, la venta de celulares y accesorios, etc. El dinero que envía la diáspora cubana en divisas a sus familiares en la isla nunca llega a su destinatario en la moneda que fue enviado. Este multimillonario capital queda depositado en bancos fuera de Cuba, generando la gran interrogante de en qué y cómo es utilizado por los militares cubanos. Compra de productos a proveedores, inversiones en la construcción de hoteles en la isla, inversiones en la zona especial de desarrollo Mariel, pago a los agricultores norteamericanos por la venta de alimentos, otros usos desconocidos, no sabemos. Hasta que el Departamento del Tesoro no explique el alcance y cómo se va a implementar esta sanción, no se podrá saber si se afectará o no los envíos de remesas que se hacen a través de las entidades que tienen contrato con Fincimex, entre las que se encuentra Western Union. Una vez anunciados los procedimientos de cómo se va a implementar esta sanción, el equipo legal de Western Union tendrá que evaluar los procedimientos
y ver si afectan los parámetros de operaciones establecidos en el contrato firmado con las entidades cubanas para los envíos de remesas. A partir de esta evaluación, Western Union decidirá qué es lo más conveniente, quedarse operando en la isla o marcharse. En esta misma línea de análisis, el gobierno cubano tendrá que decidir si el negocio de las remesas se queda en manos de los militares o si pasa a manos de otra institución estatal que no sea parte de las Fuerzas Armadas. Si las sanciones a Fincimex afectan los envíos de remesas a través de Western Union, esto traería como consecuencia un aumento de los envíos por la vía informal y también a través de terceros países, lo cual elevaría mucho los costos de envío. Hasta aquí es la presentación nuestra. Ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran. Allá. Muchas gracias, Emilio. Para aquellos que los veo sacando fotografías de lo que se está proyectando, Ali Cartaya está sentada ahí atrás y si nos dan su email van a recibir una copia de lo que se proyectó en la pizarra para estar seguros que tengan bien la información que se ha presentado. Y con muchas gracias por su gran presentación, no esperábamos nada menos de ti. Y ahora podemos proceder con las preguntas. Dos puntos nada más, Emilio, un poco para precisar. En el mes de octubre, cuando se establecieron por vía de un decreto ley las tiendas en divisas en Cuba, el gobierno cubano pidió a Western Union que se entregaran las remesas en dólares. Western Union respondió en aquel momento que estaba tratando de procesar esa decisión en términos también de otras regulaciones que había impuesto las nuevas medidas del gobierno de Bush. ¿Qué impacto tendría esto justamente en la posibilidad de viabilizar eso ante la población cubana, y cuál era realmente, tú crees, el interés de esta decisión? La otra pregunta tiene que ver, dado que Fincimex está operando todas las transacciones magnéticas en Cuba, si esto, incluso yo le he preguntado al Departamento del Tesoro, he tenido fuentes que me han dicho que esto estaba siendo considerado, o en el momento en que se produjo esta decisión no formalmente declarada, de que las personas naturales, lo cual incluye ciudadanos cubanos que vivan donde vivan y ciudadanos de cualquier otro país, puedan tener la posibilidad de abrir cuentas en Cuba. Es decir, si esta medida contra Fincimex no afectaría de un golpe, sobre todo a las personas que están bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Gracias. Bueno, primero que todo vamos a hacer un análisis. Primero, el gobierno cubano implementó la gran idea, yo diría fatídica idea, de abrir 77 tiendas para vender productos en divisa. ¿Y por qué digo fatídica idea? Porque fue un intento de dolarización de la economía fallido. Si tú vas a dolarizar la economía, tú tienes que hacer un montón de cambios estructurales. Tomar un gran paquete de medidas. Entonces ellos pensaron que primero, el principal objetivo de esta medida era descarrilar el negocio de las mulas. Vamos a hablarlo bien claro. El negocio de las mulas emprendedoras, porque hay muchos tipos de mulas, hay muchos tipos de mulas. En este caso nos referimos a las mulas emprendedoras, que sí, que son los cubanos que viven en Cuba, que salen al exterior a comprar mercancías para después venderla en el mercado cubano, en el mercado informal. Estamos hablando de 50.000 personas que se dedican a eso en Cuba, que lo mismo van a Panamá, que vienen a Miami, que van al DF, van a Cancún, van a República Dominicana, van a Nicaragua, van a Haití, Surinam, Guyana, una serie de países que ellos, que en el decurso del tiempo han explorado y han encontrado oportunidades de comprar productos más baratos para después venderlos en el mercado cubano. Entonces, como
como se podrán dar cuenta, esto es un negocio de casi 2.000 millones de dólares. Entonces, y sumando a las mulas, ya a las mulas familiares que vienen, salen de aquí y llevan mercancía para allá, ¿sí? Es un gran mercado, una gran competencia para todo el mercado minorista dolarizado que está en manos de las Fuerzas Armadas. Eso fue algo que se le fue de control, porque el negocio de las mulas es un negocio de muchos años y no es un negocio espontáneo, es un negocio ideado también por el gobierno cubano, que depende de la separación de la familia, depende del tener gente aquí tratando de reunirse con su familia, y en ese tiempo lo tiene que mantener de alguna manera, económicamente. A veces se demora 8 años en reunir la familia. Pero entonces, volviendo al punto de las tiendas, hicieron primero estaban desesperados porque no tienen liquidez, no tienen $1. Entonces ellos pensaron que abriendo esas tiendas de electrodomésticos, por un lado iban a desbancar, a descarrilar el negocio de las mulas que se dedicaban a este negocio, y por otro lado iban a captar dólares. ¿Cuál fue la reacción del mercado? Muy sencilla. Como te obligaban a comprar esos productos en dólares, te obligaban a abrir una cuenta en el banco porque ni siquiera podías pagar en efectivo con los dólares. ¿Qué pasó? El cambio del dólar en la calle empezó a subir, se disparó respecto al CUC. Entonces, si un ciudadano iba a la Cadeca a cambiar $100, el Estado le daba 87 CUC. Pero si un ciudadano iba al mercado negro a comprar el dólar, podía tomar 1.15 CUC, 1.30 CUC, 1.50 CUC, hasta $2 llegó en diciembre del año pasado. No CUC. ¿Qué pasó? Eso, de pronto, muchas personas sintieron que su poder adquisitivo en CUC había subido. Entonces, mucha gente cambió, en vez de en las cadecas, cambiaron en la calle. Cuando iban al mercado a comprar en CUC, liquidaron los inventarios. Y el gobierno está recogiendo CUC, no dólares, porque los dólares se están cambiando en la calle. Por eso es que no hay nada en las tiendas, porque eso es que el gobierno cubano no tiene dólares. Entonces yo creo que fue una medida fallida. Fue un error estratégico malo, pésimo, una pésima estrategia. De hecho, sí, de hecho no ha dado ningún resultado, todo lo contrario. Lo que hizo fue devaluar la moneda dura que ellos inventaron en el 2004. Entonces, la otra pregunta, respecto a lo de abrir las cuentas, bueno, los bancos en los cuales está destinado a abrir las cuentas no son bancos en manos de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de Banco Metropolitano, Banco Popular de Ahorro. Sí. Ahora, que eso vaya a funcionar, tampoco creo. Porque, ¿qué cubano confía en los bancos cubanos? Tú vas a depositar $1.000 y al otro día vas a sacarlo y te van a decir que no tienen efectivo para darte. O sea, ¿a quién se le va a ocurrir guardar dólares en un banco cubano? Esa es la primera pregunta que tiene que hacerse el gobierno cubano. ¿Cuál es el incentivo que tú vas a ofrecer al cliente para que tenga la confianza de depositar $1 en un banco cubano? Como he dicho en otras ocasiones, donde mejor se guardan los dólares en Cuba es bajo el colchón. Y eso el cubano lo tienen muy claro de hace 60 años. No creo que funcione. Cuando empecé la función no identifiqué bien que yo represento a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, la cual yo presido. Así que quería aclarar eso. ¿Más preguntas, por favor? No. Ya está. Yo quería preguntar si es un negocio tan redondo y tan millonario, y si Western Union se tiene que ir por la sanción, tiene que abandonarlo, ¿no será que de otra zona del mundo puede venir alguien y tomarlo? Y en ese caso los perjudicados serían Estados Unidos y una compañía estadounidense, porque entiendo que Western Union también gana dinero con el negocio de las remesas. Bueno, en 27 años de
que lleva activo este negocio, las vías formales nunca han superado las vías informales. Entonces, si las otras empresas que tienen contrato con Fincimex, digamos las que están en Europa, que son las que más pueden estar más libres, entre comillas, de poder operar el negocio sin riesgo o con algún riesgo, habría que ver. Yo no creo que puede ocurrir que alguna porción del mercado sea absorbido por esas compañías, pero los costos van a ser más altos y la gente va a confiar más en las mulas. Las mulas se demoran más porque dependen del viaje. Si no hay vuelo, no hay mula. Y en este momento no va a haber vuelo hasta agosto. Por lo tanto, si mañana deciden que Western Union no puede, va a ser una situación muy crítica, porque va a haber un tiempo largo de que no va a entrar dólares ni por una ni por otra vía. Pero tampoco creo que eso vaya a ser una cosa inmediata. En el peor de los escenarios que Western Union se tenga que ir, eso va a tomar un tiempo. Va a tomar un tiempo. Las medidas que siempre implementa el Departamento de Estado toma un mes, 45 días en que sean efectivas. Y también está, como decía, hay que los abogados de Western Union tienen que evaluar. Y hay empresas en Canadá que lo hacen. Habría que ver si en el futuro se emitirá alguna restricción para que los ciudadanos norteamericanos hagan transferencias a esas empresas que envían remesas a Cuba o no, o a Canadá o a Europa, no sé. Eso está por venir, está por verse. Por favor, cuando pregunten, identifíquese y a quién representa. Sí, mi nombre es Armando Díaz de Cubanet Noticias. La pregunta que básicamente es un punto bastante simple, que es ¿por qué pensar, independientemente de que los militares tienen un entramado, que han creado una estructura que funciona y que monopoliza prácticamente todas las áreas de la economía cubana, por qué pensar que el hecho de que, o sea, en este caso de las sanciones contra empresas militares y tal, ¿por qué pensar que en manos de otra empresa, o que si las remesas estuvieran en manos de, digamos que en vez de Fincimex fuese Banco Metropolitano o Banco Central de Cuba, por qué pensar que el dinero no fuese a ir al mismo lugar? Y en ese sentido, ¿por qué, desde donde yo lo veo, que tal vez no soy tan conocedor del tema, ¿no? ¿Por qué hacer tanto hincapié en las empresas militares cuando en Cuba hay un sistema vertical de poder donde todos sabemos que independientemente que haya manejos por parte de una empresa u otra, básicamente todo tiene el mismo efecto y todo al final la connotación es la misma, ¿no? El dinero va hacia el mismo lugar y bueno, básicamente eso. Bueno, mira, eso tiene varias aristas por donde interpretarse, ¿no? ¿Cómo interpretarse? Primero, aunque todo parezca que todo es muy vertical en Cuba, todo está muy bien compartimentado. Nadie sabe a dónde va nada. Entonces, una manera de sacar a los militares del poder en el negocio de la remesa sería, diría yo, hacerles pasar más trabajo, ¿no? Porque ya el dinero tiene que tomar otras rutas más oficiales, menos oscuras. También tienes que poner esto en contexto de por qué son las sanciones, ¿no? El Departamento de Estado, y yo me pongo en los zapatos de ellos están usando estas sanciones por todo el tema de Venezuela, por toda la injerencia de Cuba en Venezuela. Entonces, esta no es la primera sanción. Ha habido una lista larga de sanciones por la presencia de Cuba en Venezuela y que no se soluciona el tema de Venezuela. Y un poco como que las medidas, al igual que las medidas que han ido contra Venezuela, es un poco tomar un cerco financiero con las entidades que están entorpeciendo el proceso democrático en Venezuela. Y por ahí esa es, yo diría que la justificación que ha dado el Departamento de Estado para anunciar e implementar esas medidas. El que el dinero vaya o no por una u otra ruta, eso, si va por las rutas, digamos, por bancos que no pertenecen a la estructura de las Fuerzas Armadas, le genera ciertos problemas a los militares, porque es un dinero que no sé cómo van a hacer para sacarlo de esa ruta.
Tendrán sus mecanismos, no lo sé, no los conozco, pero se le hace más difícil la cuestión de manejar ese dinero. Yo creo que lo importante es señalar que vaya por donde vaya, de los 100 pesos que la tía mía mandó de Hialeah, el valor efectivo en compra en las tiendas es $30. Después de todos los cargos y de todos los markups, yo no aprendo inglés, se me olvida el español. Pero, o sea, una cosa que aquí vale 10 pesos, allá vale 34, con el 240 pesos. Y esa es o sea, el gobierno, eso es lo que está atacando, yo creo, el gobierno americano. No que no mande remesas, sino que el gobierno no se coja el 60 y pico, 70% de las remesas que se mandan y lo usen para oprimir al pueblo de Cuba. Sí, soy Pascal Fletcher, trabajo por BBC Monitoring. O sea que dijiste que el objetivo era penalizar a la Fuerza Armada principalmente, pero evidentemente hay un efecto colateral, porque también va a hacer más difícil para que la gente mande el dinero a Cuba, y eso tiene un efecto emotivo, no es desconsiderable, o sea que es tema de debate en este momento. Entonces, no sabemos lo que va a hacer el Departamento de Estado, pero ¿qué solución puede haber? No sé, yo imagino que están pensando en eso también. Esa otra ruta, ¿qué solución puede haber que no le deje el dinero a la Fuerza Armada, pero también deje que la persona que, aunque no tenga simpatía por el gobierno, quiere mandar su dinerito para la familia en Cuba? O sea, que ¿cómo ve una posible solución que solucione ese problema, ese dilema, ¿no? Porque es un tema sensible. Sí, no, es un tema muy sensible porque al final las personas que reciben el dinero son las necesitadas y por alguna u otra razón, si ocurre el peor de los escenarios, que es que Western Union no puede enviar, que a través de Western Union no se puede enviar el dinero, mucha gente se va a preocupar y no se va a sentir bien. ¿Alguna alternativa? Mira, es como que varias gente están entre la espada y la pared aquí. Las personas que reciben y quienes controlan el dinero, ¿no? Es un tiro que afecta a dos pájaros de un mismo tiro, ¿no? Como dice el dicho. Siempre va a haber una vía, existirá una vía para mandar el dinero. Más cómoda, menos cómoda, no sé, pero va a existir. Por lo menos la de las mulas va a existir. Que depende, por supuesto, estamos en una situación circunstancial por el tema del COVID-19, pero regularmente hay 20 vuelos a Cuba diarios, ¿no? Aún con las restricciones de vuelo que se impusieron a final del año pasado y a comienzos de este. Entre vuelos regulares y vuelos charters hay 20. Solo vuelan a La Habana, pero es un volumen grande de personas que viajan. Están las otras compañías que no son Western Union, que operan en Canadá, en Europa, etcétera. Me imagino que tendrán que hacer un trabajo publicitario muy grande para darse a conocer que los que envían el dinero la conozcan y busquen esa ruta, ¿no? Para satisfacer las necesidades de dinero que tienen sus familiares. La otra es que el gobierno implemente otras rutas alternas que no impliquen a los militares. Una empresa totalmente estatal. Yo no creo que vayan a abrir el mercado privado. Sería algo muy novedoso que implemente que el mercado privado pueda operar las remesas en Cuba. Vaya, me sorprendería. Si es así, bienvenido. Sería lo mejor. Pero te digo, es una situación muy sensible. Yo creo que hay que esperar al viernes a ver qué va a pasar y según lo que anuncien y cómo se va a implementar esta medida, entonces ya veremos qué respuesta tendrá ese escenario, ¿no? El negocio de las remesas para mí es como tratar de ponerle un dique a un río
que tú lo pones, pero el agua busca su... El problema es que el gobierno de Cuba, yo creo que la intención del gobierno americano es evitar que los militares y el gobierno no se beneficien y les roben el dinero a la gente que están trabajando en el exterior para mantener a sus familias allá. Por favor. Tim Padgett de WLRN NPR aquí. Ayúdame con un poco de confusión que tengo, Emilio, que tú has estado diciendo que la mayoría de las remesas que van a Cuba son por mulas. 48%. O 48, por eso, ok, y 51%. Entonces, por las vías formales. Entonces, la mayoría de las remesas que van a Cuba entonces pasan por las vías formales. Bueno, están muy pegadas, pero no hay una empresa, no existe una que ella individualmente sea mayor que la vía informal. Western Union no envía más dinero que la vía informal. Okay. Para entenderlo de alguna manera. Entonces mi pregunta es que si el objetivo, la meta quizás es incrementar el volumen de remesas que pasan por la vía informal, es decir, pasar por la vía que evita las manos de las Fuerzas Armadas, ¿no tendría más sentido entonces para los Estados Unidos incrementar el volumen de vuelos que pasen de los Estados Unidos a, por ejemplo, ciudades fuera de La Habana, al interior, que recientemente fueron parados, ¿no? Bueno, esa medida de restricción de vuelos, entiendo que la tomaron para restringir la entrada de dinero al gobierno en el sentido de los peajes que cobran por cada vuelo. Sí, que es un dinero que entra al gobierno. No veo otra razón, porque no veo otra razón. Por supuesto, limita la capacidad de movimiento de esas personas hacia otras provincias, y hace más difícil el que las personas que viajan a Estados Unidos van a tener más gastos, van a tener que moverse en carro hacia otras provincias, un poco que se pone más costo al enviar cualquier cosa, dinero o mercancía. Lo triste del caso es que el exilio y los cubanos fuera de Cuba los dejan salir para que mantengan el país, mandando remesas, y ellos quedándose con el 60 y pico, 70% del beneficio de esas remesas. Y yo creo que eso es lo que están tratando de evitar el gobierno americano con sus medidas. Mario Pentón del Nuevo Herald. Emilio, ¿qué peso específico le das tú a las remesas dentro de la economía cubana? Y en el caso de que tenga que salir Western Union, ¿qué impacto tendría ahora mismo en la crisis que ya estamos viviendo? Gracias. Bueno, hoy en día las remesas a Cuba, yo creo que es la principal entrada de dinero fresco que tiene el país. Si tú sumas las exportaciones, digamos, de los principales rubros de la economía cubana, llámese azúcar, exportación de tabaco, exportación de medicamentos, exportación de langosta y otros rubros que ellos exportan, incluido el turismo, la remesa lo supera, ella sola, porque es un dinero que no les cuesta nada, es un dinero que entra limpio, el costo lo pagamos nosotros que enviamos el dinero. Sí. Los médicos, bueno, el asunto de los médicos, el dinero que Cuba gana por los médicos es algo poco transparente también. Hay cifras por ahí alucinantes de que se publican, que no está muy desglosado, que en 2012, por ejemplo, el gobierno cubano ganó 11.500 millones de dólares en exportación de personal médico. Realmente, si tú sacas la cuenta, teniendo 50.000 médicos, ya no enfermeras, médicos trabajando en el exterior, tendrían que pagarle a cada uno 230.000, 220.000 dólares al año. Ningún país del mundo donde trabajan los médicos cubanos, los médicos ganan ese dinero. Por lo tanto, esa cifra yo personalmente no la creo. Normalmente los salarios de los médicos como promedio, los médicos que están en el exterior, están en unos 4.000, 4.500 dólares al mes.
Hay países donde un médico cubano contratado puede ganar $10,000, $11,000 al mes, pero son muy pocos. Digamos Qatar, algunos países árabes, pero el número de médicos que hay contratados ahí son muy reducidos. Tú no puedes compararlo con los 300 médicos que hay en Haití, que lo que ganan son $300 al mes, o los 500 que hay en Sudáfrica, que ganan $2,000 al mes, no para ellos, sino repartidos entre todos, entre todo el porcentaje que se divide el gobierno con ellos, o los mismos de Venezuela, que el promedio más o menos son unos $4,500 al mes por cada uno. Pero esa cifra de Venezuela ha bajado. De 45,000 personas que tenían trabajando hace unos años, hoy en día hay casi 20,000 o un poco menos. Así que ese número ha bajado más de un 50%. Además de que Maduro no tiene dinero para pagarlo. Sí, la exportación de servicios médicos ha disminuido mucho en Cuba. Los ingresos han bajado, creo que un 60 y pico por ciento en comparación con hace 2 años. Así que es otra pérdida que ha tenido la economía cubana. Entonces, en ese momento, la remesa es el dinero que queda más limpio, el que tiene más a la mano para tomar oxígeno. Si se da la coyuntura de que Western Union no pueda enviar más dinero, digamos, a partir del viernes, cosa que yo no creo que va a pasar, sería como cortar el último hilo de oxígeno que le queda, porque no hay vuelos, y no va a haber vuelos hasta agosto, aparentemente hasta agosto. Entonces vamos a tener un impasse de tiempo ahí bien crítico. Como quiera que sea, la única fórmula que tiene el gobierno cubano para salir de la crisis que hoy tiene es liberar las fuerzas productivas. No tiene otra. Esa es la única medida que no han tomado en 60 años. Cuando el año 93 se produjo el periodo especial, cuando Cuba perdió todos los subsidios de la Unión Soviética y de los países socialistas del este, eso lo hizo perder el 85% de su mercado, Fidel Castro tuvo que abrir la economía. Permitió la circulación del dólar, permitió las remesas, abrió las inversiones extranjeras, abrió el sector del cuentapropismo muy limitado, pero lo abrió las remesas. Eso les dio un oxígeno, pero no liberó las fuerzas productivas, nunca lo hizo. Cuando el país se recuperó un poco, ya no había la hambruna que vimos, porque yo estaba ahí, yo lo viví, los apagones, todo eso se acabó. Empezó el gobierno implementó un mercado dolarizado. Si la economía se dolarizó, el dólar se podía usar en las tiendas directamente. Entre empresas se pagaban en dólares. Todo eso se acabó en el 2004, cuando le confiscaron $3,000 millones a Cuba, la OFAC, en una transacción de dinero. Y ahí fue cuando prohibieron la circulación del dólar e instauraron el CUC y la tasa de cambio famosa esta. Entonces, en el 2010, Raúl Castro hace una nueva apertura, trata de reinventarse, tratan de hacer una nueva reforma. Hicieron algo nuevo que no hicieron en 60 años. Permitieron la venta de casas, permitieron la venta de autos, ampliaron el sector de trabajo por cuenta propia a 201 modalidades, pero todavía muy restringido. Y esa pequeña ventana que abrió el gobierno, que coincidió con el deshielo, trajo un boom de cubanos insertados en la economía privada. De pronto, 600,000 cubanos empezaron a incursionar en el negocio privado. ¿Qué pasó? Empezaron a desbancar las empresas estatales. Había más habitaciones para rentar, por ejemplo, en Viñales, privadas, que las habitaciones de los hoteles, en cantidades. ¿Cuántos hoteles hay en Viñales? 2 o 3. ¿Cuántas habitaciones? Casi 4 o 5 veces lo superaba en valor. Lo mismo pasó en La Habana. La Habana se llenó de hostales. Trinidad se llenó de hostales. Donde único no podía competir el sector privado era en Los Cayos, porque ahí no vive nadie. No hay ciudad, no hay nada ahí. Hasta en Varadero había competencia. Todo Santa Marta estaba rentado. Varadero estaba rentado, casi la mayoría de las casas. Los restaurantes. Desaparecieron casi los restaurantes estatales. ¿Cuántos paladares? Los nuevos empresarios cubanos empezaron a descubrir
cómo generar riqueza, cómo expandir sus negocios. ¿Y qué pasó? Congelaron la reforma. Automáticamente las congelaron. Ya no podías tener 2 restaurantes. No podías tener 2 casas. El carro que puedes vender es... vamos a dejar vender carros, pero el precio no es que lo pague. Tú no querías carro, ve a ver si lo puedes comprar. Algo así. Era como algo... vaya, no puedo describir. Tú vas a comprar un carro y te cuesta 250,000 CUC. ¿Quién en Cuba va a comprar? Ni un empresario extranjero en Cuba va a pagar 250,000 CUC por un Peugeot francés del año. Nadie. Entonces, ¿qué sentido tiene? Es una gran estupidez. Vaya, no tiene otra palabra. Entonces, ¿qué pasó con...? Te encuentras el fenómeno que de un carro del año 50 vale 30,000 CUC. O un Lada ruso vale 25,000 CUC. Aquí ese Lada ruso vale $200. O a lo mejor ni te pagan $200 por él. Sin embargo, te puedes encontrar un Toyota, qué sé yo, otra marca, por 3,000 o 4,000 dólares. Que seguramente en Cuba, si lo dejan entrar, lo venden en 10,000 o 30,000 dólares. Son cosas totalmente locas. Entonces, lo que tienen que hacer es ordenarse, abrir el mercado, liberar las fuerzas productivas, que es lo que no han hecho en 60 años. El día que hagan eso, todo va a cambiar. La base de todo no es el limón, la base de todo es la libertad. La libertad de que haya empresas, de que el ciudadano pueda generar riqueza, de que lo dejen trabajar, que cobran un impuesto, pero déjalo trabajar, déjalo crecer. Esa es la base de todo, la libertad empresarial, la libertad de todo. Reiterando lo que ha dicho Emilio en respecto a la importancia de las remesas en la economía cubana hoy en día, se le han cerrado muchísimas puertas. No hay viajes en este momento de ningún tipo, ni turista, ni del exilio. No hay Venezuela. Venezuela está al pie del precipicio. Rusia y China ya no están supliendo el nivel. Y si le quitan la remesa, de arriba de eso la producción interna está por todas estas causas casi al mínimo expresión posible. Entonces la situación es seria por su propio diseño, porque el diseño no produce y ellos quieren controlarlo todo, desde los insumos para los agricultores hasta el mercadeo para los agricultores que no pueden vender su producto, y entonces se traba la máquina. Si el campesino no gana, no produce. Y entonces las remesas bajo ese entorno toman una importancia extraordinaria. Dicho sea de paso, Emilio es una enciclopedia, yo le digo, de datos inútiles, pero no, son útiles. De cualquier tópico le pueden preguntar de la economía, que él a lo mejor nos da una buena respuesta. Yo creo, Emilio, ¿qué se sabe de este coronel Héctor Rosa Basuti? ¿Qué se sabe de él? No sé, estuvo en Angola, ¿de dónde viene él? ¿Qué yo creo que viene afiliaciones tiene él? Sí. Él es el presidente de la Corporación CIMEX hoy en día. Esta persona fue la que pusieron ahí a sustituir a Eduardo Bencomo. Y yo creo que provenía del propio aparato empresarial de Gaesa. De ahí es donde salió. ¿Y quién es el jefe de Rafin? El jefe de Rafin, bueno, es Gaesa. López Calleja, general López Calleja. Es el que maneja eso. Pero se sabe si tiene como un presidente o un director específico o algo así, no sé. Debe tenerlo, yo no lo conozco. No sé su nombre, pero debe tenerlo. Es una financiera que opera con bastante, digamos, poder, y está presente en unos cuantos negocios en Cuba. Ustedes como Havana Consulting Group han hecho como un cronograma. Los gráficos fueron muy buenos. Tienen uno del sistema, tiene uno hecho con nombre y apellido del sistema empresarial militar. O sea que
esa Sí, sí, lo tal, tenemos. tal, jefe, tal, tal, ¿tiene eso hecho? O sea que no lo he visto, yo sé que ustedes tienen información y Tenemos- gráfico muy bueno, pero si Tenemos tiene un algo gráfico- así. Sí, tenemos un gráfico de toda la institución completa, de quiénes son las empresas, sí lo tenemos. Cuánto representan en la economía, etcétera, sí lo tenemos. Con los jefes de cada departamento. Ya ese hasta detalle donde de se sabe. jefe no tanto, pero bueno, se puede hacer. Aquí no hay nada imposible, todo Sí, se sí. puede hacer. Sí, ok, gracias. Ok, acuérdense, el que quiera tener un email con todo lo que se proyectó en la pizarra, déjenle su email si ella no lo tiene ya a Ali aquí caminando y ella se los enviará. ¿Tú querías? Si podemos hacer una pregunta en inglés. Sure. ¿Ya? ¿O alguna otra pregunta? ¿Algún otro tema? Mario. Ok. ¿Sí? Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por venir y espero que hemos dado la información necesaria para poder analizar la situación actual. Muchas gracias, Emilio. No, pues nada.